Le damos la bienvenida a Uniendo Familias con CENIAF, un espacio para mejorar la dinámica familiar a través de valores y la crianza con propósito. Saludos, bienvenidos a su programa Uniendo Familias con CENIAF, porque la familia es el entorno protector por excelencia. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy especial, que es la prevención del abuso sexual infantil. Hoy nos acompaña la psicóloga con más de 15 años de experiencia, Magíster Aizaida Batista. Ella es coordinadora de la clínica Tu Dignidad Vale del Hogar San José de Malambo, y también la Magíster Stephanie Bisuet. Ella es de la Fundación Unidos por la Niñez y también máster en Psicología Clínica y Salud. Bienvenidas, ¿cómo están? Buenas. Hola. Gracias por la invitación. Gracias por compartir este tema tan importante para la población en cuanto a la prevención del abuso infantil. Esto se necesita saber lo que está pasando, muchas veces se calla. Necesitamos orientar a la población en cómo prevenir esto, ya sea la familia, los vecinos, pero tenemos que saber cómo vamos a darle prevención a esto. Licenciada Aizaida, vamos a hablar sobre el tema, el abuso sexual infantil. ¿Cómo lo podemos definir? Hola, bueno, hablar de abuso sexual pareciera que es sumamente sencillo, sin embargo es una tarea muy compleja, porque de la definición que le demos vamos a encontrar suficiente razón para justificar o explicar la detección a tiempo. Lo otro es tener las estadísticas correctas, y el otro factor es poder ofrecer servicios a la población que está siendo víctima. Siempre que hablemos de abuso vamos a encontrar personas mayores de edad con menores de edad ejerciendo una actividad de contenido sexual. Así es. Sabemos que el abuso sexual infantil no es solamente sexual. Okay. Y desde una vez que se da, ya eso es una violencia contra el menor. ¿Cómo reconocer cuando un niño está en esta situación? Ok, yo quisiera también agregar que el abuso sexual es cualquier actividad en la que un niño, adolescente, niño o adolescente ha sido utilizado o de cierta forma objetificado para la gratificación de ya sea un observador o de un adulto que está presente. Okay. Entonces, y esto se puede reconocer de varias maneras, pero primero hay que hacer la salvedad de que esto puede ser con o sin contacto físico. Normalmente las personas tienden a asociar el abuso sexual con una penetración o el uso, o la utilización de los órganos sexuales, cuando hay que poder diferenciar esto. Con contacto físico podrían ser las caricias de tipo sexual, que ya podría ser, por ejemplo, que una niña la abracen y te diga que es que mi X persona me abrazó y me tocó acá atrás, en la nalguita, y me sobaba ahí. Eso ya se puede considerar como un abuso. Es una caricia, sí, pero lo está haciendo de una manera sexualizada y en un área privada, pues, del niño. También puede ser la manipulación, besos y abrazos, caricias de carácter sexual. Sin contacto físico sería hacer comentarios con contenido sexual, obligar al niño a tocarse enfrente de la persona. Mostrarle al niño contenido sexual o contenido pornográfico, todo eso cuenta como abuso. Y también algo que está ocurriendo mucho es el grooming, que esto es algo que, como usted me comentó y me preguntó, que cómo podemos reconocerlo. O sea, esto también se puede ver en las redes sociales, que el grooming es cuando hay un contacto por internet, a través de, ya sea de social media, WhatsApp. A veces son adultos que se hacen pasar por niños, sí, y que les piden fotografías, les piden como que hagan cosas por ellos y tal. Entonces, y todo esto es para la gratificación del agresor. Entonces, ¿cómo podemos reconocerlo? No sé si quiere usted empezar con eso y así compartimos. Okay. En realidad, pareciera que es fácil detectar los indicadores. Y eso me lleva siempre a pensar a que las personas decimos, con el ojo clínico lo detectamos, y en realidad es una de las cosas más complejas. Sin embargo, sí hay indicadores. Sí podemos observar si el niño ha llevado una conducta por un tiempo determinado y repentinamente muestra algunos cambios. Esos son algunas señales de alerta de que algo está pasando.
No siempre puedo decir que inmediatamente es abuso sexual, pero al ambiente familiar, al sistema familiar, le debe invitar a revisar lo que pudiera estar pasando, a abrir allí la comunicación. Los niños cambian, empiezan a tener pesadillas, empiezan a orinarse en la cama, empiezan a hablar chiquitito. Atendí a una niña hace poco que todo lo habla con la letra T y me da mucho gusto porque en realidad es una niña súper dulce, tiene más edad de lo que parece, pero cuando habla tiene una proyección como de 4 o 5 años, porque probablemente en esa etapa es donde mayormente se sintió segura y todo te dice, ti, yo estoy. Entonces lo que está buscando es establecer un contacto que además la haga sentir segura. Entonces son algunos indicadores. En los niños observamos indicadores distintos que en los adolescentes. En los adolescentes podemos entonces ver los cambios o las secuelas. ¿Cuáles son las secuelas? En adolescencia, se observa la hipersexualización, el deseo de estar en la calle, la rebeldía, y solo son indicadores. No estoy diciendo que eso ya sea de por sí una señal de abuso, pero sí una alerta de que debemos mirar qué está pasando detrás de esa conducta. Exacto. Y es muy importante también ver que muchas veces el joven, el adolescente, el niño guarda silencio ante esta situación. ¿Por qué sucede esto? Bueno, generalmente ellos guardan silencio porque piensan que no les van a creer, porque en la mayoría de los casos es una persona de confianza o que se ha ganado su confianza y entonces ellos reciben amenazas hacia ellos o hacia su familia. Aparte de eso, tienen mucha culpa y vergüenza. La culpa viene, agregando un poco lo que estaba comentando la colega, cuando una persona sufre un abuso sexual es un evento traumático. Que trauma se entiende cualquier evento que sea lo suficientemente abrumador para que la persona lo pueda procesar o lo pueda, digamos, como asimilar. O sea, es algo que supera la capacidad de procesamiento del ser humano. Es algo que te supera, ¿no? Entonces eso es algo que afecta muchísimo el autoconcepto. El autoconcepto se entiende que es lo que tú piensas de ti mismo, todos los pensamientos e ideas que tú tienes de ti mismo. Entonces, cuando una persona sufre un abuso, lo primero que se instaura es la creencia de yo no valgo. Porque lo que se tocó, lo que se afectó es la vulnerabilidad del niño, la inocencia del niño o del adolescente, o sea, porque fue utilizado, ¿no? Entonces, en muchos casos se sienten culpables. Exacto, entonces la culpa viene porque sienten como que ¿por qué no lo detuve? ¿Por qué no hice nada en ese momento? ¿Por qué no le dije que no? O también porque yo quizás en ese momento sentí que yo estaba disfrutando del juego, porque algunos de ellos pueden llegar a sentir culpa de que quizás en algún momento quizás sintieron como que eran parte de la actividad y como que, ¿sabes? Como que no mostraron aversión. Es que es bien importante, porque en verdad, ¿quiénes son las personas que los agreden? El círculo más cercano al niño. Exacto. Un tío, un primo, un abuelo, un padrino, etcétera, porque puede ser cualquiera. Pero precisamente lo que la compañera está explicando me acaba de llevar a la memoria es que ellos también los niños son sexualizados a tiempo, es decir, esta persona, cualquiera que sea que se le esté acercando, empieza como si fuera un juego y el niño sexualiza la relación sin darse cuenta del riesgo en el que está corriendo. Una vez que la sexualización empieza a avanzar, ya sea como al inicio se explicó, con imágenes o con palabras o ya incluso con el tocamiento de su propio cuerpo, el niño empieza a sentir culpa y se crea en su mente el peligro de que otros corren si él o ella habla. Entonces los niños empiezan como a guardar secretos porque te dicen, esta es la mejor manera que yo tengo de proteger a mi hermana y a mi hermana también le está pasando. Entonces, porque ellos sienten que primero inicia como si fuera un juego, ellos no se sienten amenazados, muy pocos casos se reportan como que es a la brava, o sea, lo jala y lo lleva a un lugar aparte. El agresor sabe ganarse la confianza del niño, le cambia su percepción de la sexualidad acorde a su edad, y lo otro es que le confunde en su propio desarrollo. Ahí es donde yo creo que está el daño severo que le hace el abuso sexual a los niños, porque lo otro es que es como pensar que mi papá, mi tío o mi hermano grande me está tocando. Es terrible, es ¿cierto? En muchos casos ellos creen que el abuso es normal porque ellos le han dicho que eso es normal. O sea, porque yo he visto casos, o sea, esto es algo que ocurre en nuestro país, pero que ocurre en otros países, cuando tú ves las entrevistas, que
víctimas sobrevivientes refieren que les decían como esto es algo que todos los papás hacen con sus hijos o con sus hijas, o esto es algo que todos los tíos hacen cuando quieren mucho a sus sobrinas. Entonces, ¿cómo tú vas a pensar que algo es malo cuando te están diciendo que está bien? Pero internamente ellos saben como que algo no está del todo porque es que tú estás cruzando los límites de la persona, tú estás agrediendo, o sea, yendo por encima de lo que el niño espera o quisiera, o sea, simplemente te estás como poniendo por encima de él. Entonces por eso es que ellos sienten que eso es algo que, como que yo sabía que era un juego, pero en el fondo algo me hacía sentir como que no estaba del todo bien. Claro. Mire, cuando hablamos de esto en cuanto a el abuso, siempre va a haber consecuencias, siempre va a haber secuelas, tristemente. Esas secuelas que marcan al niño, porque de niño llega adolescente. Cuando es adolescente va a llegar a un hombre y va a llevar toda esa secuela, esas consecuencias, ese arrastre. ¿Cuáles serían entonces esas consecuencias para, como población, tener en cuenta, como cuidador, como padre, tener en cuenta que esto trae un arrastre de consecuencias a veces que son muy graves, y si no toman ayuda a tiempo pueden entonces caer en cosas muy tristes como el suicidio, cosas así? Interesante la cronología del tiempo que hace, porque pareciera que cuando hablamos de abuso sexual con los niños solo pasa en los niños. ¿Y qué pasa cuando los niños dejan de ser niños y somos adultos? Entonces allí pareciera que ya no hay nadie con secuelas. Sin embargo, si hacemos un estudio hacia atrás, sí, los niños tienen secuela, pero no todos los abusos tienen el mismo impacto en la persona. Va a depender de cosas, por ejemplo, de la cronicidad, de la cercanía de la persona. Si no es lo mismo que, por ejemplo, mi maestro a mi papá. Entonces esa cercanía o ese vínculo también va a hacer, la compañera lo explicaba, va a hacer que tenga mayor impacto y crea mayor trauma en la persona. Va también a tener que ver con la edad del niño. Entonces van a haber secuelas que en algunos casos no se van a observar. Es decir, yo trabajo ahorita con el niño y no observo ningún signo clínico, pero puede ser que a los 15 años salga una conducta que está asociada a la experiencia de abuso. Van a haber secuelas en la parte sexual, en la parte conductual, en la parte afectiva, en la parte cognitiva. Y algunas de esas, mi compañera puede ampliar ahorita, algunas de esas a mí me gusta hablar siempre de la sexual. ¿Por qué? Porque mayormente lo que he observado cuando he trabajado con esta población es que la edad de inicio es muy baja, como a los 4 o 5 años. La edad de estadísticamente registro es a los 11, 12. De hecho, la estadística marca mayormente en la adolescencia. Pero cuando trabajamos, la niña te dice, no, me empezó a pasar cuando yo tenía 6 años con tal. Entonces, la niña va evocando otros recuerdos. Esto hace que nosotros veamos socialmente que las adolescentes, y le vamos a echar la culpa siempre a las hormonas, tienen las hormonas revueltas. No, lo que las adolescentes están es con un factor adicional a su estado de desarrollo, que es la adolescencia, de vulnerabilidad producto de experiencias sexualizadas a temprana edad. Exacto. Entonces solo vemos un área, pero en este caso la hipersexualidad sería uno. Mi compañera puede también mencionar otra gama. En la parte psicológica están los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de ansiedad. Generalmente en la parte de ansiedad hay ataques de pánico, trastorno por pánico. Puede darse el trastorno obsesivo compulsivo, porque la persona puede tener pensamientos recurrentes a eso. No siempre está asociado al evento, porque en muchos casos uno lo reprime, pero tienes como una fijación hacia ciertas cosas, ¿no? Que quizás como un lugar, un olor, un recuerdo, o sea, algo que esté asociado a eso, y tú no puedes tener como una fijación, recordarlo y tener como todos estos efectos, esta sintomatología de trastorno de estrés postraumático. Aparte de eso, lo que más se afecta es que la persona siente que es valorada por su cuerpo. Por eso es que hay tanta sexualización en la adolescencia. O sea, primero hay un inicio de la vida sexual muy precoz, pero también hay promiscuidad, porque, o sea, si yo sentía que cuando a mí me querían era cuando me tocaban, entonces de cierta forma tú no llegas a normalizarlo, o si no lo normalizas, simplemente es como que tú caes recurrentemente en esas situaciones porque tú no aprendiste los límites. Y porque realmente nunca fue tu culpa, porque es que nadie
nadie merece eso y nadie hace nada para que le ocurra eso. Es algo que simplemente no debió pasar. Claro. Pero como ocurre, entonces esto cambia como el sistema de creencias de la persona. También quiero agregar algo de lo que no se habla mucho, que es que ya todo lo que se ha estudiado en trauma, se sabe que hay secuelas psicosomáticas. O sea, se habla mucho pues de las secuelas a nivel psicológico, conductual, pero también hay secuelas a nivel fisiológico. O sea, hay trastornos gastrointestinales. Recordemos que muchas veces altos niveles de ansiedad, eso puede afectar el estómago, porque bueno, la mayoría de los neurotransmisores se metabolizan en el estómago. Entonces, por eso que a veces cuando tú tienes mucha ansiedad te dan ganas de ir al baño. La hormona de la endorfina, que es la del estrés. Por eso que el cortisol. Sí, cuando tú estás muy estresado, hay veces que te dicen como que tengo que ir al baño. O sea, eso creo que le ha pasado a todo el mundo, ¿no? Aparte de eso, también puede dar trastornos de la conducta alimentaria, anorexia o bulimia, que la mayoría de las personas tienden a pensar que es porque quieren estar delgadas, pero no. O sea, realmente hay un tema de control. O sea, tú hubo algo que descontroló tu vida internamente y tú lo tratas de controlar de forma externa, que puede ser con la alimentación, como puede ser de ser excesivamente perfeccionista. Aparte de eso, para ir terminando, en la parte sexual no solamente está la hipersexualización, que también puede haber un bajo deseo o anorgasmia. O sea, hay personas que lo que experimentan es que no tienen un deseo o no tienen ganas de tener una relación sexual, aún con una pareja que quizás aman, como que esa parte se anula. Entonces ese es como que los dos polos en lo que puede darse. Y muchas veces se ve que las consecuencias en la edad adulta, con sus parejas. Sí, a veces, ahí donde entonces se proyectan. Sí, y lo otro es que a veces en la etapa adulta hay dificultades para mantener una sola pareja. Como la persona se siente menos limpia, menos pura, se siente ensucia, entonces no me merezco un buen hombre. Y busco hombres que me hagan sentir tan mal como inicialmente, y lo otro es que lo repito, puedo tener 5 o 6 parejas y todavía digo, no encuentro el amor. Porque busco lo que yo creo merecer. Okay. Si yo me siento nada, yo voy a buscar y eso uno lo hace inconscientemente. Tú conectas con lo que te es más familiar, y lo que te es más familiar fue alguien que quizás que te vulneró, que te agredió. Claro que sí. Licenciada, para ir terminando ya, ¿dónde se puede acudir en casos de que conozcamos o que se esté dando el caso en X hogar? Yo tengo los números aquí. Okay. En caso tal de que queramos hacer una denuncia para un ser querido, para un alumno, porque es que esto cualquier persona lo puede detectar. Claro. Sería ir a la Fiscalía Metropolitana, Sección Atención Primaria, Panamá y San Miguelito, Fiscalía de Familia y del Menor y Policía de Niñez y Adolescencia. Tengo los números de teléfono aquí. No sé si mencionarlo. Números de teléfono son: la Fiscalía Metropolitana sería 507-2923. Fiscalía Metropolitana Atención Primaria San Miguelito 507-3310. El primero que di es el de Panamá. La Fiscalía de Familia es 524-2345. Policía Nacional es 104, denuncias 311. Entonces también en la Fundación Unidos por la Niñez, pues no sé, usted también puede dar la información de su clínica. Bueno, yo creo que lo importante es no quedarse callado. Exacto, la denuncia es lo que salva una vida, en verdad. Nos da miedo porque ¿qué le va a pasar a mi esposo? Yo no estoy segura si él en verdad hizo eso. Sin embargo, la ley dice ante una sospecha. Yo creo que Familia Segura involucra creerle al niño, que es uno de los mitos por lo que se mantiene o se preserva el tema del abuso sexual, todavía se mantiene. En Arraiján, en el área oeste, hay una clínica que se llama Tu Dignidad Vale. Está ubicada en las instalaciones del Hogar Malambo, ofrece servicio gratuito. Se recomienda siempre ir al Ministerio Público. Hay diferentes oficinas a nivel nacional donde se hacen la captación de las denuncias. Yo sé que mi compañera no las puede mencionar todas a nivel nacional, pero siempre el Ministerio Público está anuente a recibir. Y en la clínica hacemos un servicio gratuito tanto de consejería legal, asesoría psicológica, terapéutica también, dependiendo del caso, y social. Muy bien. También pues agregar que la Fundación Unidos por la Niñez, que su enfoque es la prevención de abuso sexual infantil, atiende niños, adolescentes, familias, y el número de teléfono es 6031-3607, el número de teléfono y WhatsApp. Muy bien, gracias
a la magíster Aizaida Batista y a la magíster Stephanie Bisué por ayudarnos con este tema hoy, a desarrollarlo, un tema muy importante sobre la prevención del abuso infantil en nuestros niños y adolescentes. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, ni mucho menos callados ante cualquier situación que sepamos que se está dando, ya sea dentro del hogar o un vecino o un conocido, y como bien usted lo mencionaba, un alumno, porque muchas veces tienen la confianza con el educador de poder abrirse y conversar, entonces poder poner las denuncias y pues seguir todos los pasos pertinentes para poder que esto no quede impune, como bien se dice. Así que bueno, hemos culminado el programa del día de hoy acerca de la prevención del abuso sexual infantil, recordándole que puede sintonizarnos a través de Nacional FM todos los jueves desde las 8 de la mañana. Será hasta el próximo programa a través de esta subemisora. Hemos presentado Uniendo Familias con CENIAF.